Muy buenas para todos los audiencia de Radio Libertad y de los medios y grupo de comunicaciones La Libertad. Hoy tenemos en nuestro panel a varias eminencias de Colombia a nivel del sistema penal. Está el presidente, el doctor Bernal. Tenemos también de invitado al doctor Cancino, Iván Cancino, y a la doctora Pamela Forero, de la Universidad de los Andes, especializada en la Universidad de los Andes y en parte penal de la Universidad del Rosario. También tenemos al doctor Ítalo Iguarán Pertú, que nos va a servir en la parte de monitora. Y bueno, vamos a hablar de todo este tema, de cómo está nuestra situación a nivel del país penal. Y hay muchos otros temas que vamos a tratar, entre otras que la gente se pregunta. Ahorita estábamos debatiendo aquí sobre inclusive temas como la declaración de renta, sus implicaciones también penales cuando se desvían ciertos recursos, si son confiables, poco confiables, si las sabemos verdaderamente leer. Es como para ir rompiendo un poco el hielo e ir hablando de diferentes temas. Y este es uno de los que quisiéramos tratar en parte. Sí, el doctor Iván Cancino. Ahora también hablamos de lo que va a ser hoy la conferencia, que está en Barranquilla. ¿En qué lugares quedó? En el Hotel Hilton Garden está nuestro congreso. En el Hotel Hilton Grande. ¿De qué está tratando el congreso hoy? Presidente Bernal. Bueno, muchas gracias. Estamos celebrando nuestro primer congreso de abogados penalistas de Colombia. Con ocasión de los 15 años del sistema penal acusatorio hemos convocado más de 20 conferencistas y más de 10 estudiantes de colegio en total, de universidad, que nos acompañan para reflexionar sobre esta temática en un evento que ha sido muy exitoso. ¿Cómo van los procesos verdaderamente penales en Colombia? ¿Se están cumpliendo, se dilatan? ¿Cómo es esto a nivel de la justicia? La doctora Pamela. Buenos días, creería que hay una perspectiva bastante sesgada frente a lo que se considera lo que es dilatorio, lo que no es dilatorio. Hay una presunción de mala fe de las personas hacia el abogado penalista y que siempre hacen todo para dilatar y todo es a punta de mentiras, cuando realmente pues, el abogado penalista lo que más está intentando es sacar el proceso lo más rápido posible. Y desafortunadamente el sistema penal que tenemos tiene de apodo el sistema penal aplazatorio, porque las audiencias se aplazan, no se hacen, los fiscales a veces no van, o el Ministerio Público no, o sea, razones de todo tipo para cancelar, aplazar las audiencias, pero en términos generales creo que no vamos tan mal. Pero ¿cómo va la situación, digamos, ese contraste que existe entre la fiscalía? ¿Sí es demasiado, digamos, lento o hace falta más personal? ¿Qué está sucediendo en esta parte? Definitivamente me parece que sí hace falta personal, de todas partes, en rama judicial, en fiscalía, en todas partes hay que suplir mucho porque no dan abasto, es la verdad, no dan abasto, van atrás en las investigaciones y les llegan muchísimos casos, entonces es inmanejable para el funcionario público. ¿Qué piensa el doctor Iván Cancino de esto? Sí, es importante, sobre todo desde nuestro punto de vista, resaltar lo siguiente. A la opinión pública siempre se le vende la imagen que el vencimiento de términos es responsabilidad del abogado litigante. Y resulta que desde la Constitución y la norma hay una prohibición expresa de dejar a una persona en libertad por cualquier maniobra dilatoria que haya realizado el defensor o su cliente. De tal suerte que el mensaje que nosotros siempre queremos transmitir en los foros, en las redes sociales, es que la gente entienda que cuando una persona queda libre por vencimiento de términos es culpa de cualquier persona, menos del abogado defensor o de su cliente. Mire, hay términos claramente establecidos en la ley que le puedo poner 240 días, 120 días, y a pesar de que la ley establece 240 días, hay personas que pueden salir libres solamente después de 600, 900 o más días privados de la libertad, porque los jueces hacen unos descuentos que además muchas veces son desproporcionados. Y nosotros vamos a generar ese debate, vamos a dejar las constancias para que los jueces tengan la tranquilidad de no sufrir esa pesadez que le cuesta dejar a una persona en libertad. Mire, hemos visto cosas tan absurdas que descuentan los términos de la vacancia judicial, por ejemplo, como si la vacancia judicial fuera responsabilidad de la persona. Se crearon y se inventaron un término que se llama bancada de la defensa cuando eso no existe.
Entonces le pongo un ejemplo, la doctora Pamela, Francisco Bernate, Iván Cancino y el doctor Ítalo son abogados en un proceso. El cliente del doctor se enferma, no hay audiencia porque falta un cliente. Esos términos no le cuentan al cliente de la doctora, ni a mi cliente, ni a mi cliente. A ese absurdo hemos llegado. Entonces yo creo que aquí sí hace falta una didáctica, una pedagogía y un mayor carácter por parte de algunos jueces para brindar garantías en ese tema. Sí, doctor Cancino, la ley 906 de 2004 fue la que estableció el sistema penal oral acusatorio. Antes de eso, ¿usted considera que estaba mejor la situación o posterior ahora? Usted que es un conocido pues, penalista, sino de hace muchísimos años, mucho antes de lo que es esa disposición de la creación de la Fiscalía General de la Nación. Pues le voy a contar una historia breve. Yo fui el delegado del senador Vargas Lleras en la comisión redactora del Código Procesal Penal. Y faltando 3 meses para presentar el proyecto final, yo me paré de la mesa. Y me paré de la mesa por un punto muy claro. Primero pregunté si había recursos, estamos hablando año 2002-2003, si había recursos para poner el sistema acusatorio como era. La respuesta fue no, que estamos redactando en un sistema que no va a tener recursos, y no funciona, y la doctora Pamela lo acaba de poner de presente, es una gran falencia. Segundo, el tema de garantías no lo veía uno claro. Tercero, no había desarrollo del jurado de conciencia, que es muy importante. Cuarto, la figura de la fianza no se presentaba para evitar las medidas privativas de la libertad. Pero uno tenía la esperanza o la ilusión de que este sistema, Francisco, fuera mucho mejor. Incluso Francisco Bernate y yo tuvimos 3 o 4 debates en medios donde uno decía si es bueno, el otro decía no es bueno. Hoy yo creo que, como pasa con todo en Colombia, las leyes de Colombia son perfectas. El problema es su aplicación. Si usted mira la Constitución colombiana, la ley de infancia y adolescencia de Colombia es mejor que la de cualquier país. Y entonces, ¿por qué maltratamos a los niños? ¿Por qué golpeamos a las mujeres? ¿Por qué discriminamos a las personas? Porque es un problema de sociedad, no de leyes. Entonces, la pregunta se la contesto fácilmente. El problema en Colombia nunca se va a resolver por una ley. El problema se va a resolver en la manera como las personas que la interpretemos afrontemos esos problemas. Sí, efectivamente. Entonces, ¿usted considera que debería haber una reforma a esos procedimientos que están establecidos precisamente en esa ley, que es la ley 906 del 2004, que estableció este sistema? ¿Qué opina, Pacho? Pues yo particularmente creería que sí. Nosotros entendemos que esto hay un colapso absoluto y que sin lugar a dudas hay que hacer una reforma, pero una reforma no al calor de la coyuntura, sino una reforma científica, una reforma ponderada, debatida ampliamente, pero que debe partir del reconocimiento de que lo que está hoy en día vigente fracasó. Sí, doctora Pamela, ¿usted qué concepto le merece por esta situación que se le está presentando? Usted que ya está comenzando, porque por la edad considero que está comenzando. Nosotros que ya tenemos, por ejemplo, en el caso mío que tengo ya 89 años, de los cuales 40 estamos aquí. 89 no creo. Yo le ponía 92, doctor. Bueno, pero 3 años entonces no es nada. La doctora Pamela. Buenos días para todos. Sí, entonces, ¿cómo le parece a usted esta? Pues realmente, sí, o sea, claramente yo de la práctica solamente conozco el sistema penal acusatorio, realmente. Pero desde donde yo tengo entendido y desde la perspectiva que me ha tocado vivir, es que básicamente lo que sucedió en el tránsito, que es muy parecido a lo que estaba diciendo el doctor Cancino, es básicamente que uno no modifica un sistema simplemente porque implementes otra ley. Es decir, que la función de los fiscales quedaron quedaron confundidos con toda la función y se quedaron en facultades de ley 600 tratando de adecuarlas a la ley 906, y el tránsito realmente no fue como tan pacífico, así que digamos, la introducción también del juez de control de garantías fue algo revolucionario, donde también pues puede que la fiscalía perdió facultades en toda su definición, y eso no va bien con todos. No está, o sea, un fiscal que antes tenía muchísimo más poder para ejercer ellos sin que esto sea un abuso de autoridad ni nada similar.
ahora le están controlando todas sus actuaciones por medio de un juez de control de garantías. Eso no va tan bien con todo el mundo y definitivamente requiere también un tránsito dentro de todos los funcionarios del sistema penal acusatorio y pues todo el tránsito de ello. Sí, efectivamente. Entonces, por aquí me llamaba un amigo que dice, oiga, nosotros entonces en el mundo, no solamente aquí en Colombia, sino en el mundo, nos hubiésemos quedado solamente con los 10 mandamientos de la ley de Dios, que son 10 nada más hay que cumplirlo y con eso pues estaríamos bien. Ajá. Sobre todo cuando se trata de la conciencia, porque hay quienes, yo también sé que la conciencia misma es la que nos permite que no se cometan tantos delitos, ¿no es así? Pero por supuesto, es más, en los criterios dogmáticos, obrar con inconsciencia a veces elimina hasta la acción penal, ni siquiera la tipicidad, la acción penal. Pero yo aprovechando lo que usted dice, mire, uno define, las leyes colombianas son como una partitura de Beethoven tocadas por una persona que tiene el ritmo en la sangre pero con problemas de circulación. Si no las entendemos y a todo le queremos hacer interpretación. A mí me da miedo ese discurso de las Cortes cuando dicen este es el siglo de la interpretación de las leyes. Yo ahí ya vi que iba mal, porque la ley solo se interpreta cuando tiene vacíos claros, vacíos grandes, y la ley muchas veces no tiene vacíos y se interpreta además siempre en perjuicio de la persona que está siendo objeto de una investigación o de un proceso, y eso es por un miedo. El sistema acusatorio demuestra que la tipología de muchas personas en Colombia es tenerle miedo a la reacción social, pero resulta que la reacción social no es lo que busca la justicia debe hacerse sin importar lo que la sociedad manifieste, sino hacer pedagogía. A los jueces les da miedo dejar a una persona en libertad porque qué dirán si lo deje libre, les da miedo mandar a una persona en domiciliaria porque qué, pero en cambio mándelo preso, lo aplauden. Esto es un circo romano donde a la gente le gusta es la sangre. De ahí también que a nuestra profesión le den tan duro. Por eso este Congreso, Francisco, Pamela, es en parte para defender el ejercicio de la profesión, para aplicar un claro principio, y es no confundir al abogado con su cliente, no confundir al abogado con la causa, y obviamente que como abogados tenemos ideologías. Usted en ese salón encuentra 400 personas y 2030 miembros que tenemos ya, que pensamos de manera totalmente diferente, que votamos por una persona, que no votamos, que somos de aquí, que somos de allá, pero una cosa sí tenemos, Francisco y Pamela, y es que estamos unidos ya para defender el ejercicio y la dignidad de la profesión. No solamente 400 personas nos acompañaron físicamente, más de 2.100 personas nos acompañaron a través de Facebook Live, de manera que este es un experimento sin precedentes en Colombia. Ahora estamos hablando de domiciliaria. Bueno, el proceso de casa por cárcel, verdaderamente, ¿cómo va este proceso? Hay una ley que dicen, no, ya que no se dé más, pero también hay una situación de que no hay cárceles. O sea, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Qué piensan, qué opinan de este proceso? ¿Debería haber casa por cárcel? ¿No debería haber? Pues es que, primero que todo, me gustaría hacer como una diferenciación, y es que muchas personas simplemente comprenden el concepto de casa por cárcel, no importa en el momento del proceso en el que esté, si ya es una persona condenada o es una persona dentro del mismo proceso. Yo soy partidaria de que los procesos deberían llevarse a curso con la persona en libertad, porque no existe tal cosa como decidir que alguien es culpable y privarlo de la libertad, que es una medida muy agresiva por parte del Estado en cuanto a conductas que no se sabe si ha cometido. Y está todo el tema, pues obviamente ya en la ejecución de la prisión domiciliaria, que tiene pues una cantidad de matices, ha sido muy controvertido. Los controles del IMPEC también son muy polémicos, el hecho de que no hay suficientes brazaletes, por ejemplo, para controlar al privado de la libertad, los permisos también para asistir a eventos y lo que sea, y principalmente las personas que están enfrentadas a una medida de aseguramiento durante el proceso, que es personas que no han sido condenadas, pero que no pueden salir de su casa, por ejemplo, tienen un evento familiar y no pueden asistir, grado de su hija, de su prima, de lo que sea, o sea, eventos muy importantes que de verdad, y eso no lo devuelve después simplemente la fiscalía con una reparación o lo que sea. Entonces es una figura muy complicada, yo no le veo ningún problema, y el problema pues es que la gente también cree que
eliminando, por ejemplo, la casa por cárcel para los corruptos, que ha estado prohibida desde el 60, o sea, con el artículo 68G, si no estoy mal, del OA, del Código Penal, ha estado prohibida hace muchísimo tiempo, y creen que eso va a prevenir o desincentivar, y realmente pues el derecho penal no está diseñado en principio solamente para prevenir este tipo de conductas ni para intimidar, es ya la última instancia que debe existir para controlar este tipo de conductas que pues nos afectan a todos realmente. Ya mañana es el Día de la Mujer y me acabo de acordar de algo de que a veces le mandan a las mujeres, como quien dice, durmiendo con el enemigo. Le mandaban a aquellos hombres que son agresores, entonces le mandaban casa por cárcel. Esta situación también, ¿cómo se presenta? Para protección, porque es que la verdad es que si la mujer está denunciando que el hombre la está golpeando, la van a mandar a la casa, entonces es algo como complejo, complicado. Es peor entonces. Es peor. Pero fíjese que eso también es mucho de la forma como se informa, valga la redundancia. Mire, nosotros como país estamos acostumbrados a que el derecho penal debe resolver todos los problemas de la sociedad y resulta que no. En los casos de violencia, el primer respondiente tiene que ser las comisarías de familia. Y las comisarías de familia pueden poner medidas cautelares en las que hacen que la persona que agrede a la otra se retire inmediatamente del hogar y que la fuerza coercitiva de la policía aplique la medida. De tal suerte que cuando uno ve esa información parte de la base, con todo respeto, de que está mal. Algo debió pasar, o no había una medida de protección, o no se tomó la petición por parte de la fiscalía, pero es imposible que una persona que esté con medida de aseguramiento o con medida de protección pueda convivir bajo el mismo techo de la persona agredida o de la víctima o donde hay menores. Pero también, aparte de todo lo que dijo la doctora Pamela, que lo explicó muy bien, la gente tiene que entender que la detención domiciliaria es una o medida previa intramural, porque es que es intramural dentro de su casa, no está de fiesta, no está por la calle, no está absolutamente nada. Y otra muy diferente, como tú lo dijiste, es cuando ya es una prisión domiciliaria. Les voy a poner ejemplos de lo que sucede en Colombia, donde somos más papistas que el Papa. A una famosa en Estados Unidos por un tema de conducir ebria le dieron unos días de cárcel y le tocaba ir a la cárcel. Y en Estados Unidos además le dicen, venga en 8 días y la cumple. No la hacen efectiva inmediatamente dependiendo del tema para que organice algunos temas. Pues esta famosa cantante y actriz fue a la cárcel, golpeó y dijo, oye, soy tal, vengo a quedarme. Salió el director y le dijo, no hay cupo. Entonces, ¿qué hago? Me voy, sí, se va para la casa y cumple los 15 días en su casa. Maravilloso. En Colombia hubiera sido claro, porque es cantante, claro, cómo no, qué corrupción hay, quién se la dio. Pero le voy a poner un ejemplo más fuerte. En Panamá, el exdictador Noriega, después de haber cumplido en Estados Unidos, de haber pasado por Francia, llega a Panamá con un cáncer en la cabeza. Lo operan de la cabeza. ¿Y sabe qué le dice el juez? Mientras usted se recupera, vaya, recupérese en la casa, y si se recupera, vuelve. Aquí también hubiera sido un titular de corrupción, de investíguese qué hizo el juez corrupto. Ustedes lo vieron hace poquito acá con un caso muy famoso del señor Viñas. Sí. Inmediatamente se supone la corrupción. Y la Corte Suprema, para mí, sin siquiera hacer un estudio profundo del expediente, revoca porque cree que es lo que la gente quiere. Y usted va a ver, y repito, sí es lo que la gente quiere. La gente no quiere aplicación de la pena, no quiere resocialización, quiere venganza. Y eso no puede ser. Y lo que están Marcino, cumpliendo... perdón, María, Sí. yo quiero, Álvaro Alvarado Mora, abogado, quiero hacer algún apunte. He escuchado con atención, llegué un poco tarde las opiniones de los colegas que están aquí. Pero a propósito de lo que dice el doctor Cancino, yo creo que incluso sería importante que el Congreso que se está realizando aquí en Barranquilla valorara eso. Y es que desafortunadamente, la justicia se ha convertido en una justicia show, en una justicia espectáculo, en donde el debate probatorio que se debe dar en la instancia en que debe darse el debate, que son en los juzgados, los tribunales, en la magistratura, se ha desplazado hacia los medios de comunicación. Sí. Entonces, cuando los jueces, los fiscales,
entran a buscar el conocimiento de un proceso, ya vienen imbuidos e influidos por una situación externa que ha creado un ambiente dentro de la opinión pública que condiciona, amén incluso de la preparación de nuestros mismos funcionarios, que condiciona el sentido de lo que puede ser un fallo. Entonces, cuando ese fallo o cuando ese funcionario actuando en derecho y producto de las pruebas o de los medios probatorios que existen en el proceso, toma una decisión contraria a lo que se ha venido tejiendo en la opinión pública, inmediatamente llega la condena para el funcionario. Inmediatamente viene el sometimiento al escarnio público. E inmediatamente viene el titular de prensa y de radio diciendo corrupción en la justicia. Entonces sería importante que quienes se dedican las 24 horas del día a litigio en el campo del derecho penal comenzáramos a mirar esto con más detalle, a evitar incluso ha llegado al punto en que colegas que son partes y contrapartes dentro de un proceso convierten la radio en un ring de boxeo. Sí. En un ring de boxeo. Y se dicen lo que tienen que decirse ahí, pero se olvidan que el derecho es lo fundamental y prueba. La tibi iuris, la virtivo facto, decían los romanos. Dame el hecho, te daré el derecho. Dame la prueba y te daré el derecho. Dame la prueba y te daré el derecho. Entonces, cuando perdemos la perspectiva probatoria para darle paso a los medios, entra en crisis el derecho también. Y una de esas partes, como quien dice, del detalle del juego, lo estamos viendo, lo estamos presenciando, una persona que está fugitiva en otro lado, en otro país vecino, y los medios de comunicación prácticamente haciendo la parte como que visible de muchos de jueces de condena. Sí, hace poco lo estamos viendo aquí con el caso lo estamos viendo de pronto con el caso de esta señora, de Aida Merlano, que está, digamos, en Venezuela. La justicia colombiana dice, no, se tiene que juzgar es aquí, pero sin embargo hay como una especie de juicio que lo están formalizando, lo están fortaleciendo, digamos, los medios de comunicación. Ante estos hechos, todo lo que se dice, todas estas denuncias, ¿qué tanto peso, qué tanta validez tienen dentro del marco de la justicia colombiana? Ahí hay un problema de separación, mire. Hoy en día muchos son opinadores, pocos comunicadores, y eso no se lo transmiten claramente a la sociedad. Cuando uno es comunicador, y ustedes lo saben mejor, uno mira objetivamente los hechos. Cuando uno es opinador, que es válido, coge una posición ideológica. Entonces mucho comunicador no ha dado ese paso a salir del closet y decir yo soy opinador y tengo esta tendencia ideológica, lo cual es perfectamente válido. O sea, Fox en Estados Unidos tiene una corriente de derecha o partidista hacia los republicanos, CNN una corriente hacia los demócratas, y lo mismo le puedo decir en España con El Mundo, El País, en Francia con Le Monde, tantas cosas. Entonces ese es un primer debate. Y lo segundo, doctor, es, por ejemplo, darse autobombo, que es lo que llaman, ¿no? Entonces uno ve que hacen la entrevista, sacan la columna de opinión y después hacen la red social para darle bombo de que yo fui, que gracias al medio de comunicación, muchas veces sí, la mayoría, pero otras veces no. Entonces le voy a poner dos casos. Aida Merlano hace unas acusaciones, se tienen que investigar porque es una noticia que sale y tiene que hacerlo. Ahora, ¿cuál es el sustento que tiene? Entonces algunos medios empiezan a agrandar la voz de una señora a la que no le consta hasta hoy absolutamente nada. Y ahora con la famosa ñeñe política es exactamente lo mismo. Hablan de ingreso de dineros a una campaña donde no se sabe con quién habla, porque MD es mujer desconocida. No hay ningún miembro de la campaña hablando en esas interceptaciones, porque ninguno de los que habla, y hablan un tema de plata sin entregarle a empresas, y ni siquiera se ha identificado ni si se dio la plata, si estaban hablando en serio, ni cuáles eran las empresas. Entonces, yo como opinador, ¿sí?, diría inmediatamente que se investigue y que se presenten las pruebas. Y usted se va a dar cuenta si tenía razón A o si tenía razón B.
pero no empezar a agrandar las circunstancias sin uno poder confrontar en el campo jurídico el documento, el testimonio o lo que se agregue. ¿Qué piensas? Sí, eso es importante y creo que el doctor Cancino hace una anotación válida y una diferenciación importante. Usted que es abogado, penalista, pero también es columnista, opinador, no periodista. Así es. ¿Correcto? Porque el periodismo es objetivo, el periodismo relata los hechos. Así es. Pero esto no es novedoso. El opinador fija su posición de acuerdo a sus criterios políticos frente a hechos. Claro. ¿Ya? Lo que queremos, y eso es el apunte que quiero, es que menos justicia espectáculo, menos show mediático, ¿verdad? Más debate probatorio, para que factores exógenos no influyan dentro de los procedimientos de la justicia. ¿Ya? Entonces, eso es importante y creo que es una recomendación muy respetuosa además, que el colegio capítulo debe existir un pronunciamiento sobre eso, para comenzar a recoger la pita y orientar incluso a las nuevas Lo tuvimos, promociones. profesor. Sí, lo tuvimos. Sí. Pero yo creo que esto de la justicia espectáculo pues no es novedoso. No es novedoso. De hecho, Borelese Gaitán es la figura que es gracias a que él era una persona absolutamente mediática y de ahí para acá pues el doctor Matallana, bueno, en fin, todo Sí. eso forma parte de la vida y sin lugar a dudas los temas judiciales le gustan mucho a la ciudadanía y me parece apenas normal que si uno de los más, yo diría que es el más importante generador de noticias, que es la Fiscalía General de la Nación, se da el lujo de desprestigiar a un ser humano, de arrasar con su honra, exponiéndole a una situación mediática, condenándolo por anticipado. Lo más elemental que puede hacer esa persona es acudir a esas mismas vías, Claro. por lo menos para ser oído, tal vez no por sí mismo, sino también por conducto de su abogado, de manera que yo entiendo que puede haber un problema, pero creo que es parte del debate democrático. Sí, doctor Francisco, es claro que es parte del proceso democrático y del debate democrático. Lo que estoy diciendo es que cuando el debate probatorio debe darse en el escenario en que tiene que Y así darse el se hace. debate probatorio. Claro, y así se hace. Claro que sí, claro, y para eso están los medios, para informar. Aquí todos los días se sacan información sobre captura, hoy saca los periódicos están sacando información de lo que sucede en Soledad, de los muertos que a diario existen. Pero cuando el debate probatorio que tiene que darse en instancia en que debe darse, porque son los jueces, los fiscales, los que tienen la obligación de fallar, ya, se desplazan hacia los medios, ese es el punto. ¿Verdad? Usted lo recordó ahora, Gaitán fue excelente incluso, hombre, pero cuando el doctor X con el doctor Y que tienen un problema y se van a los medios a discutir su problema jurídico allá sin importar lo que está sucediendo incluso dentro del mismo proceso, porque me imagino ellos quieren ganar más audiencia, de pronto es posible y eso está bien, ya, entonces comienza a copiar la justicia. El caso de Platón de las cavernas, recuerda que el hombre entró allá para lograr llegar a una especie de conciencia porque iba a administrar justicia. Es decir, que si Uribe declaró menos, o sea, pagó menos en la declaración de renta que lo que pagó Petro, por ponerte un ejemplo, entonces Uribe se está cogiendo el dinero y los Petro sí lo está pagando. O sea, es algo así como de ese Le estilo. pongo un ejemplo fácil, por ejemplo, en el que usted pone, Gustavo Bolívar Sí. se precia de haber pagado muchísimo dinero. Yo tampoco tengo ni idea, ni quiero aprender nada que tenga que ver con la declaración de renta, pero hay cosas que son de lógica. ¿Qué es lo que sucede? Gustavo Bolívar nunca había sido servidor público y los particulares, por ejemplo nosotros los abogados que ejercemos una profesión liberal, nuestra retención en la fuente, salvo que tengamos clientes empresa, es mínima. Luego tenemos que pagar mucha más renta. Esa es la gran diferencia. El hoy senador, expresidente Uribe, ha sido durante mucho tiempo una persona que ha tenido ingresos legales de otros frutos, pero también ha sido
servidor público, entonces tiene mucha retención. Entonces cuando aparece saldo a pagar 0, no quiere decir que no haya pagado nada, sino que ya pagó renta anticipada por el valor que diga la declaración de renta. Pero aquí nosotros estamos en una política y en una agenda donde la oposición o el otro partido, para tratar de ser un poco objetivos, tratan de coger las cosas y mostrar una verdad. Hay algún periodista y uno de esos nuevos manejadores de imagen que están diciendo que entre más fuertes sean las redes sociales y los medios de comunicación, la verdad no existe, la verdad se crea. Doctor Cancino, en este momento estamos debatiendo especialmente el punto del sistema penal oral acusatorio. ¿Usted considera que ese sistema, en cuanto a lo oral, está bien, pero cómo está en lo acusatorio? No, yo creo que en cuanto al oral tampoco está bien, porque nosotros lo que vemos en el mundo real, es más una lectura de documentos, porque lo que nosotros veíamos antes era que efectivamente cada quien entregaba el documento, se podía revisar sopesadamente, la lectura siempre permite un análisis mucho más sopesado. Claro. Hoy en día esa lectura se modificó porque los abogados, y cuando digo abogados son jueces, fiscales o procuradores, van a las audiencias o vamos a leer, de manera que nunca hubo como tal un sistema oral, al punto tan vergonzoso que la mitad de las audiencias del proceso penal en Colombia son audiencias de lectura, donde estamos invirtiendo como país por lo menos 1.500.000 pesos que cuesta una audiencia, solamente para que un juez vaya a leer una decisión, cuando eso podría hacerse a costo cero, enviándolo a través de un correo electrónico. De manera que yo, acusatorio, Iván sabe mucho más que yo, o la doctora Pamela, pero oral no fue. Pero además le complemento antes de que la doctora Pamela nos dé un poquitito su complemento de opinión. Mire, los avances que habíamos hecho en oralidad los perdimos, y yo solamente le pongo un ejemplo. Una de las maravillas que tenía este sistema, que también influía en la economía procesal, era que el recurso de apelación se sustentaba oralmente en segunda instancia y el tribunal resolvía. Ahora resulta que no. Ahora resulta que la oralidad se la comieron y le toca a uno sustentar oralmente en primera instancia o por escrito dentro de los 5 días siguientes, lo que rompe también el principio de inmediación, porque no es lo mismo escuchar pero quiere que le diga lo que es peor, en un más de 70%, y esto que estoy diciendo como ponderado, los magistrados de los tribunales no reciben la apelación oral hasta que no sea transcrita. Sí, señor. ¿Cuál La oralidad? he escuchado 1000 veces, pero tiene que escribírsela. No, es que si no llega transcrita no la recibe. Sí, y realmente pues esto ha sido un problema, porque pues realmente se pensaba que con la oralidad iba a ser mucho más rápido absolutamente todo, como con lo que acaba de decir Iván, y los recursos que se supone que pues no estoy conforme con la decisión, ergo voy a reponer, voy a apelar y todo es ya y de una, haciéndole, pero pues con todos los trámites. Entonces es aquí pues lo ato a lo que dije anteriormente, y es que no por la creación de un nuevo sistema penal con tendencia acusatoria, porque no es puramente acusatorio, significa que va a cambiar la forma de litigar de las personas. O sea, la gente igual estaba acostumbrada, si yo llevo litigando 40 años con un papel, voy a llegar con mi papel y lo voy a leer, tal cual, y eso no va a cambiar en las personas. De pronto mi generación ya aprendió un poco más sobre oralidad desde literalmente que entró a la universidad, porque es lo único que conocemos realmente, pero no se puede cambiar todo un sistema penal de la noche a la mañana, y hay que tener también un poquito de paciencia realmente. Pero A nosotros nos tocaron 3 sistemas procesales en penal normal y 2 procesales militares, al menos. Sí, claro, por lo menos. Y tenemos 43 años. No más, Iván, porque es que nos tocó. No, yo tengo 43. El del 71, el del 91, el del 2000, el del 2004. Pero digamos litigando. Litigando sí hemos 3. aplicado fácil. 3 procesales ordinarios y 2 Igual mínimos vigentes hay militares. muchísimos, Y la ley claro, 600 sigue vigente. Y los sustantivos llevamos ya. No, sustantivos sí mucho. Todos. Doctores, pero teoría y práctica. Teoría y práctica. El hombre. En una oportunidad asistí a una audiencia laboral. ¿Una audiencia qué? Laboral. ¿Eso existe? No, pero quiero señalarlo por esto.
en el cubículo, en la oficina del juez, coetáneamente estaba realizando 4 audiencias. La norma dice que tiene que presidirla él. 4 audiencias a la misma hora. ¿Simultáneamente? Simultáneamente. Llega uno a los despachos de los fiscales y ve a los colegas correteando al fiscal para que le programe la audiencia. Y el juez de conocimiento está sacando esta, pero tiene 2 más. Entonces, ¿en qué queda el hombre? Que tiene que prepararse para afrontar las nuevas audiencias. Hay que rescatar también eso. La teoría es una, pero la práctica allá, en el centro cívico, en la oficina de Telecom, donde eso parece un hervidero público, y al lado está la venta de pescado y la venta, y el pobre funcionario correteando, buscando el fiscal y el abogado detrás de ellos. Eso se volvió una locura. Entonces, bonito es la teoría. Pero prepararon a nuestros funcionarios para entender lo que está sucediendo desde el punto de vista de la reforma del sistema penal. Y prepararlo no quiere decir que se lea el código. Prepararlo desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista humano, para que afronte todas las vicisitudes que se presentan dentro del proceso. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Y creo que debemos rescatar también eso. Mire, da lástima, y se lo digo con sinceridad. Usted lo sabe, doctor. Da lástima llegar aquí a la URI y encontrar a los colegas peleando 50.000 pesos para asistir a un procesador. Como una pelea de perros. Ese es otro punto del Congreso, dignificar el cobro, y específicamente la doctora Pamela tiene más conocimiento por su vínculo con la Defensoría, pero una labor del colegio va a ser tratar de diferenciar la Defensoría del Pueblo y sacar una dirección de defensa, la agencia de defensa independiente con presupuesto propio. No tiene sentido que un defensor público litigue ante los jueces municipales y no gane lo mismo que un juez municipal, que un procurador o que un fiscal. La idea es tratar de proponer y llegar a eso, que si hay un defensor de casación, que sea de vinculación, que se vincule y que gane lo mismo que un magistrado, que si el defensor está ante los tribunales, gane lo mismo que un magistrado de tribunal, y así sucesivamente. Eso hace parte de las propuestas que maneja la presidencia. Claro. O sea que de pronto los defensores públicos se ponen de acuerdo con la persona que en ese momento no tuvo un abogado, sino que es el defensor. Entonces aprovechan y le dan cualquier cuestión, cualquier ayuda por debajo de la mesa al muchacho defensor público para que asuma precisamente la defensa de esa persona que no tiene un abogado. Es que el problema más que todo, más allá de todo, es que es legislativo. O sea, el sistema completo de defensoría pública está mal diseñado. Entonces realmente, o sea, desde las entidades se pueden hacer muchísimas cosas, y lo que se quiso hacer ya está hecho. Ya está hecho. Desde la defensoría han hecho todo lo que han podido para dignificar la labor de los defensores públicos, pero el problema es legislativo. El problema son el tipo de vinculación que tienen, la modalidad que tienen, y eso no lo puede resolver el Ejecutivo ni los entes del Estado. No, y hay a veces un cierto grado de confusión. Por ejemplo, aquí nos ha sucedido el caso, digamos, más concreto del aborto. Si se permite, no se permite, la situación de la Corte Constitucional, un ejemplo. Tomando este tema porque es necesario tomarlo, y retomándolo, y las personas dicen, bueno, pero la Corte es enemiga, es amiga, es enemiga de la vida, es amiga de... Entonces ahí hay un acto muy complejo en cuanto al juzgamiento, inclusive aquí han llamado y han dicho, pero ¿a dónde está el sistema acusatorio, el sistema penal? Porque son supuestamente vidas, o sea, víctimas inocentes. En ese aspecto, ya, digamos, pasando la página, me gustaría hacer como una pequeña evaluación en este aspecto, porque la gente se pregunta, bueno, pero la Corte es amiga, es enemiga, ¿a dónde está el sistema acusatorio penal en Colombia? Derecho a la vida. Pues, ¿qué pasa? A ver,
el tema del aborto es un poquito complicado, es polémico además porque depende mucho de las creencias personales de cada persona, depende de crianzas, de creencias filosóficas, religiosas, de todo tipo de cosas. ¿Qué pasa? Disculpa que te interrumpa, qué pena, ahí se te pido la... Esta señora, creo que era de Pasto, ¿verdaderamente debería ser acusada por haber matado a un bebé de 7 meses? O sea, una de las preguntas tantas. Ese caso me parece muy complicado, por lo menos a mí, y lo digo desde el ámbito personal. Se supone que esta mujer quería acceder al procedimiento de aborto, pero desde las etapas más tempranas, o sea, desde las etapas más tempranas de formación, y vio tantos problemas y tantas trabas en el sistema de salud, de EPS, de todo, para acceder al procedimiento, que fue prácticamente una responsabilidad del Estado llevarla a término hasta 7 meses, en el punto en el que tuvieron que interrumpir el embarazo, que me parece personalmente a mí una barbaridad, porque 7 meses es prácticamente, o sea, es viable, es una vida independiente que está habitando adentro del vientre. Y pues obviamente el hecho de que por las trabas la mujer se haya tenido que someter en su cuerpo a llevar a término un embarazo también es muy violento por parte del sistema de salud. Entonces ahí hay muchos matices, y de todas maneras el debate que está dando la Corte, o sea, la gente dice es que están permitiendo el aborto, que lo están prohibiendo. Simplemente el debate es la despenalización, que es un tema completamente diferente a que esté permitido, que esté bien, que esté mal, que lo que sea, porque inclusive desde el punto de vista pro vida, se entiende que la mujer que aborta también a veces es víctima también de esta situación, porque una mujer que aborta también, o sea, se tiene la concepción de que es una mujer, y muchas veces esto es como desde concepciones muy religiosas, posturas que juzgan mucho. Pero la conducta 7 de la meses mujer. Ya constituye un asesinato, ¿no? O sea, ya Si o sea, está adentro del vientre, no, es que esa es la diferencia, o sea, ahí está. Ajá. El tema, la legislación, y eso proviene desde el Código Civil, ni siquiera ajá. del penal, la concepción de la vida, porque es a partir pues, del parto, del nacimiento. A mí me parece una diferenciación que pues ya en el punto de medicina y ciencia donde estamos, que es completamente absurdo, pero pues realmente lo que sucede realmente nos sirve, o sea, pensar ya desde el fondo de su corazón cada uno, y esto ya ni siquiera es de ciencia ni de nada, realmente nos sirve de algo mandar a la cárcel a una mujer que decide terminar un embarazo de 2 meses. O sea, ¿cuál es el sentido de que esto funcione? Esto nos está ayudando a prevenir el aborto, nos está ayudando a prevenir que las mujeres se realicen este procedimiento, construye algo como sociedad, la está resocializando a ella, o realmente lo que necesitamos son otras soluciones para el control de la maternidad, para más acceso a anticoncepción, a educación sexual, porque en este país realmente pues hay una desigualdad muy grande sobre ese tema, y sobre el tema del aborto específicamente se ha dicho muchísimo que la mujer que lo puede pagar simplemente compra un tiquete, se va a un país donde es perfectamente legal y se practica un aborto, pero una mujer que no tiene los recursos económicos simplemente no lo hace. Entonces, en el punto donde estamos actualmente, en frente a la jurisprudencia de la Corte Constitucional y como estamos legislativamente, realmente lo que se está castigando es a la persona que no puede accederlo por medios económicos. No se está deteniendo, no se está protegiendo la vida del feto en lo más mínimo. De todas formas, constituye algo doloroso, sobre todo que hay muchas madres o parejas que no pueden tener, digamos, un hijo, y aparte de eso, que el papá quería a su hijo. Eso es algo también para compensar y evaluar un poco ahí en cuanto a nuestro sistema en el país. No, y la Constitución tiene una absoluta protección del derecho a la vida, o sea, el artículo 11 es clarísimo. No hay que creer en absolutamente nada, pero la Constitución política lo que más te protege aquí es la vida. O sea, que Profamilia prácticamente sería también cómplice de esto. No, ahí sí no te puedo compartir que Profamilia es cómplice en lo más mínimo. Ahí el problema fue de trabas en la implementación del sistema, porque pues, o sea, hay una diferencia. Hay gente que dice no hay diferencia entre un embarazo de 1 mes y un embarazo de 7 meses, y lo hay todo. O sea que lo que pasó fue que las autoridades se atrasaron en aprobarle ese... Eso es una política de jugar con lo administrativo en aquellos sectores pro vida que no respetan la decisión de lo permitido en Colombia.
Entonces empiezan a alargar los trámites, a exigir tutelas, a exigir para que pase el tiempo permitido y después ya se tenga que obligar por un trámite netamente administrativo. Pero mire, el derecho penal de siempre ha sido el único que ha podido contrastar desde su existencia el derecho a la vida frente al derecho a la vida. Y me explico, el código de Hammurabi, Manú, 12 tablas, empezó a confrontar los dos derechos, ojo por ojo, diente por diente, legítima defensa, estado de necesidad, pero nuestro código penal además tiene una norma que establece lo adelantado que está el derecho penal en esa discusión. Nosotros tenemos un artículo, Francisco y Pamela, que es muerte de hijo fruto de acceso carnal violento o de transferencia no consentida, que permite, ya le explico cómo, que una mujer que ha sido objeto de un delito sexual o embarazada sin su consentimiento por un método científico, dentro de los 8 días siguientes al parto, dé muerte a su hijo, con una pena disminuida. Y eso lo hicimos en el año 70 del siglo pasado. O sea que el derecho penal ha estado pro mujer y en ese momento el comisionado Rosso dijo, ¿cómo se le ocurre? Eso tiene que ser doblemente agravado porque es pariente y premeditado. Y la corriente mayoritaria dijo, no, porque hay que proteger los derechos de la mujer. Es grave, pero disminúyalo. 1970. Así que hoy en día yo creo que el debate sí hay que darlo frente a muchas cosas, y Pamela pone el punto en la llaga. No hay nada más difícil que imponerle a una persona la creencia propia, y por eso a mí me dan risa las personas que se dicen liberales pero quieren imponer su criterio a los demás. Si usted me pregunta a mí, yo no sería jamás partidario del aborto, yo, Iván Cancino, pero defenderé a quien lo quiera hacer dentro del parámetro de la Constitución y de la ley, porque es que no soy yo no tengo la vivencia de esa persona, me toca meterme en su... Si usted me pregunta a mí, yo no creo en el aborto absoluto. Creo que tiene que ser un poquito más amplio de las 3 causales que protege el código, y obviamente que en las clases que uno dicta, yo sí creo que hay un evento en que la opinión del hombre no debe ser vinculante, pero sí debe ser escuchado previo a la decisión, y es cuando es malformación del feto. Cuando es un delito sexual sería ridículo preguntarle al violador, oiga, ¿usted quiere tener el hijo? Por supuesto que no. Cuando es un conflicto entre la vida de la madre y el feto, pues tampoco. Pero cuando hay malformación, yo creo que la opinión del papá no debe ser vinculante, ¿no? Pero sí debería tener alguna consideración en la evaluación psicológica. Y debe haber algún margen para liberar, yo creo que sí. Pero otro punto muy importante, las cortes constitucionales del mundo tienen componente ideológico. Y eso es lo que aquí no se ha entendido. Los impedimentos y las recusaciones en materia de derecho constitucional no deben operar. Lo que toca cambiar es el formato de elección o de reestructuración. En Estados Unidos son vitalicios. El presidente propone cuando queda un cupo y el Congreso puede ejercer una revisión. Y la revisión jamás implica que yo soy pro vida, para mí el aborto no existe. Si llega a la Corte Suprema, no lo pueden recusar por haber dicho eso, porque llega ya con su ideología. El problema en Colombia es que le dimos al máximo tribunal el mismo rango de las otras cortes, y eso no puede ser. El único tribunal más alto y que tiene que ser de cierre es el tribunal que decide los asuntos constitucionales. Tiene que estar por encima de la Corte Suprema, del Consejo de Estado y por supuesto del Consejo de la Judicatura. ¿Cómo así? O sea, le dimos al tribunal el máximo... El mismo rango de cualquier otro. Entonces por eso hay choque de trenes, claro. Corte Constitucional constitucionalmente vale lo mismo que la Suprema, que el Consejo de Estado y que el Consejo de la Judicatura, y eso no puede ser. La Corte Constitucional tiene que estar en la cabeza, no puede tener conflicto con ningún otro tribunal, no puede haber choque de trenes. Lo que decida la Corte Constitucional tiene que ser absolutamente aplicado y reglado. Y es que en la realidad y en la práctica lo que está sucediendo es que la Corte Constitucional termina siendo el tribunal de cierre de los litigios, porque la última instancia de todas las que existen es la tutela contra providencia judicial, que es lo último del control constitucional de la actuación llevada a cabo en la jurisdicción ordinaria. De manera que el juez constitucional decide y todo eso termina subiendo eventualmente a la Corte Constitucional, y ella es la que decide, ¿estuvo en regla o no estuvo en regla? O sea, que no estuvo en contra de la Constitución Nacional. Tal cual. Nuestra Carta Magna, como se le dice.
Tal cual, el asunto es un poco más complejo, pero pues Sí. dejándolo en los términos más sencillos posibles, pues sí, termina teniendo la última palabra. Ese fue el sentido de la reforma para darle precisamente cuando se cinde la parte constitucional que estaba dentro de la Corte Suprema de Justicia para Que era la sala plena de la Claro, Corte. una sala, entonces se le da ahí una característica propia de Corte como organismo que está dedicado precisamente a salvaguardar el cumplimiento de las normas constitucionales, especialmente en lo que tiene que ver con los derechos fundamentales de las personas. Así es. En resumen, más o menos, ¿qué podríamos ahora con este nuevo Congreso, estas cosas que se están dando, lo nuevo que se viene, pedir, modificar o exigirle al sistema penal acusatorio en Colombia? Responsabilidad. Yo creo que hay que legislar con responsabilidad, entender que la carrera legislativa no debe medirse de forma cuantitativa, sino cualitativa. Creo que hay que reconocer que vivimos una situación institucionalmente caótica, provocada por una inflación legislativa, y es hora de que las modificaciones que se hagan tengan un mínimo de bases científicas y sobre todo que nos oigan a los penalistas, porque las personas que están decidiendo la política criminal de nuestro país están en uno de dos escenarios: o no saben lo que están haciendo, como sucede en el Congreso, que no tienen un vínculo con los asuntos penales, o, qué tristeza, y con Iván lo hemos denunciado, personas que en su momento en un aula de clases fueron pro homine, garantistas, pero que por un contrato en el Ministerio de Justicia se vuelven locos y ahora señalan, pensando que hoy en día en tiempos de redes nada se O sabe, viceversa. que el obstáculo del proceso penal es el defensor. O Hay cientos de viceversa, casos ¿no? de eso, ¿no? No, y fiscales que eran los más carceleros, los más carniceros, y ahora piden garantías y piden respeto. Eso es una incoherencia muy grande. ¿Cómo está la situación actualmente en Fiscalía? Como de un ejemplo, una pregunta, Pues, punto suspensivo bastante diciente. Pues primero en interinidad, ¿no? Con Un tanto caso donde conflicto que hubo. donde tenemos un fiscal, un vicefiscal general en interinidad o en encargo. Venimos de una fiscalía que ya desde el mes de mayo estaba en encargo. Credibilidad. Pues yo creo que estamos en manos de un hombre bueno, joven, capaz, con muy buenas ideas, y hay que darle un compás de espera, tampoco lo vamos a crucificar. A veces existe choque, digamos, Procuraduría, Fiscalía. O sea, Ese sí puede ser el debate. Realmente, ¿qué le aporta al país la Procuraduría General de la Nación? La Fiscalía es un organismo muy importante. Es quizá el organismo del Estado más cercano a la gente. Ese es una entidad supremamente importante, pero la Procuraduría. ¿Y qué le aporta? Ahí está el debate, no atacar a una persona, no importa quién sea el procurador, porque no es un ataque a la figura del hombre o mujer que esté en el cargo, sino, por ejemplo, en materia penal realmente hay que expulsarlo inmediatamente del sistema. Es Y un en horror. familia, en laboral, pues, si en penal es un horror, imagínense en un proceso de familia que tiene que hacer un procurador, o en un proceso ejecutivo, pues. No estoy yo de familia y eso sí no sé. Bueno, no sé si quieren aportarnos De alguna todas otra maneras, idea. el doctor Cancino lo dijo de manera muy especial. Aquí de lo que se trata es de respeto a las opiniones contrarias. Lo digo, de pronto no estoy de acuerdo con el aborto, pero respeto la decisión. Y eso lo había definido la filosofía hacía rato con Voltaire. Puedo estar en desacuerdo con lo que está diciendo, pero respetaré hasta la muerte el derecho que tiene. Y la defenderé. Y la defenderé. Y el derecho que tiene. O sea, se respeta es el derecho que las personas tienen. Saramago también lo dijo. Siendo ateo, José Saramago siendo ateo, respetaba la creencia en Dios, exactamente. O sea, si lográramos eso, comenzaríamos a vivir mejor. Respeto por el otro. Empatía también, es un tema de empatía, de yo no he caminado en tus zapatos, ¿cómo te voy a juzgar? ¿Cómo voy a saber qué es Eso lo es muy que, importante. qué es lo que has vivido para tomar esa decisión, para pensar como piensas, para decir lo que dices? Sí. La sociedad también tiene un problema con eso. O el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe en parte. Lo corrompe. O sea, lo acato. pero No, y estoy de acuerdo. eso sí tiene, esa frase, doctora, sí tiene algo muy claro. Uno
uno nace absolutamente transparente. Hay otros que deciden ser hinchas de Santa Fe y ahí se van torciendo Pero y corrompiendo. bajo Que todo, nos vamos por el equipo del bien, ¿no? pero bajo todo punto de vista, ¿el fin justifica los medios o no los? No, No hablamos de medios de comunicación, pero sí. No siempre el fin justifica los medios, no siempre. Yo soy de los que creo que esa frase solo aplica si uno lo hace dentro del marco de la ética y de la normatividad. Eso es. Hay una cosa que yo quería preguntar, bueno, el tema cogió otro rumbo, pero y vale la pena en parte preguntarlo, y no es porque siga sonando lo mismo de siempre, pero el caso, digamos, de Aida Merlano, sí, hay que juzgar a Aida, también hay que juzgar a las personas que compraron todos esos votos que se dejaron, y para determinar quiénes fueron, quiénes no fueron, porque de pronto hubo personas, digamos, que sí lo dieron a conciencia y otros que sí. ¿Cómo se captaría todo eso? Pues ella da una versión que es su versión, es su historia, y claramente si ella está manifestando que hay personas que compraron votos, pues hay que adelantar una investigación. Entonces iban a los presos también a ellos. Pues no Sí, sé si sí, presos, pero judicializarlos. Pues sí, vale. O sea, casa por la cárcel, porque pregunta- no alcanzan toda la... La pregunta de la doctora es muy clara, porque si supuestamente se compraron 100.000 votos, pues el que se dejó comprar 100.000 personas hay que investigarlo. Así es. Y sobre Oye, todo... diga si se le vendió el voto. Y si alcanza todo el sistema de nuestro No, país pues Claramente no. hay que ponerle una reja a Colombia. Sí, no. Pero mire la importancia de esto. Es que a propósito de la pregunta de Luz Marina, aquí hay un hecho que no podemos soslayar. Y se ha dicho. Aquí en Barranquilla, usted lo sabe, doctor. Sí, señor. Aquí en Barranquilla todo el mundo sabe eso. Todo el mundo sabe eso. La compra y venta de votos. Todo lo sabe. Hoy no de ahora. Vea, doctor, hace poco en las elecciones pasadas, ahí en Soledad, fueron grabados y salió en la prensa nacional y salió en la televisión nacional. La gente reclamando porque no le habían pagado, oiga, oja eso, Sí. reclamando porque no le habían pagado los votos que habían vendido. Estafa electoral. Y una vez tuve la oportunidad de decírselo a los 9 delegados del Consejo Nacional Electoral que vinieron aquí a Barranquilla a darnos una información, ¿verdad?, con gastos viáticos y todas esas cosas que le han podido mandar por internet. Entonces se vinieron y se gastaron un poco de plata aquí, en un hotel de Barranquilla, los 9 miembros del Consejo Nacional Electoral, a decirnos que habían anulado 125.000 cédulas y 50.000 cédulas en Soledad. Y yo les pregunté, bueno, ¿y ahora qué pasa? ¿Ahora qué pasa? ¿Qué va a pasar con eso? Y efectivamente no pasó nada. Y como van las cosas, tampoco va a suceder nada con él. Lo que pasa, Amén, doctor, ahorita lo que hay un pronunciamiento, creo que es del 2019, 2018 del Consejo de Estado, que dice: un solo voto comprado anula la elección. Muchísimas gracias por la invitación, pero yo debo, si puedo decir una última cosa, la única solución que existe, que no creo que mis ojos la vayan a ver, pero que la comparto y la defiendo para eliminar la corrupción electoral, es el voto obligatorio por un periodo de tiempo determinado. Si usted tiene que mandar a votar a 28 millones y pico de personas que tienen la posibilidad de votar, un Senado de la República no sale con menos de 2 o 3 millones de votos en la elección. Y eso es absolutamente imposible de pagar. Así que tenemos que dar ese paso, pero obviamente que los congresistas no están. Ojalá, doctor, ahora que entra usted a colación ese tema, ojalá establecieran también el voto en blanco. El voto en blanco también puede ganar en un momento dado. Que está establecido. Y entonces cuando gana el voto en blanco, los que se lanzaron anteriormente no pueden lanzarse otra vez. No, mire, aquí hay un caso, pero es que usted me cuenta algo y yo me voy emocionando. Vea las normas cómo se aplican en Colombia dependiendo. No voy a decir, para no complicar la cosa, hubo un departamento en donde el voto en blanco quedó de segundo. ¿Sí? Y la norma establece que yo puedo aspirar, si era para la gobernación, a la asamblea, o si era para la alcaldía, al consejo, si quedó de segundo. Pero resulta que quedó de segundo el voto en blanco, entonces interpretaron, no, eso no vale, entonces el tercero entra. ¿Cómo que no vale?
Si de segundo quedó el voto en blanco, ¿a quién le toca entrar a la asamblea o al consejo? Pues a nadie. Exactamente. Pero aquí El voto en interpretaron, blanco- no, el voto en blanco no existe, quítelo de acá y entre el tercero. Háganme Pero, favor. pero existe un voto en blanco que tiene propietario. Por eso, el pueblo. Sí, lo que pasa- la Sí, imagen. pero hay otro que tiene otro, bueno, es estilo voto en blanco, pero tiene un representante. ¿Sí ¿Te acuerdas de la? voto en Sí, blanco. claro. No, Ah, es que lo que hubo- pasa, Listas. yo difiero, es que nos vamos Sí, emocionando. Claro. Porque yo Pero difiero hubo un poco, uno que... yo difiero un poco, no difiero de la posición del doctor Cancino en ese sentido. Incluso tuve la oportunidad de expresárselo, porque es que el Consejo Hay una Nacional comunidad Electoral de y el voto en Consejo de blanco. Estado ya han legislado sobre eso y hoy no han legislado No, pues sobre eso. es que no hay que legislar, doctor, es la interpretación que No, yo digo, pero que es hay que- que interpretar si la norma No, dice pero es el que- que quede de segundo. No, pero dice, No dice menos el voto en pero la blanco, agrega- no. doctor Cancino, la Usted dice, agrega- démosle importancia al voto en blanco. El voto en blanco aquí se lo cogieron y se lo raparon, le Doctor, dijeron no sirve doctor para nada. Cancino, Entonces, pero ¿para hay qué una voto en blanco? diferencia, hay una diferencia. Pero Usted sí. dice el segundo, No, no, que el voto en el blanco. candidato. Por eso, y el voto en O blanco. el ¿Y representante. el voto en blanco O el qué es? candidato. El No voto. es candidato. O- El voto en blanco. claro que es candidato para efectos electorales ¿Verdad? porque está en el tarjetón. Pero ¿quién Es lo...? el o ciudadano sea, Claro, es el- es el manifestando. No estoy de ciudadano acuerdo con manifestando, no absolutamente estoy de acuerdo. nadie. de pero estos ¿cómo temas. se manejaría esa parte? O Pues sea, sencillamente no hay. todo el pueblo entra. No entra y vuelven a repartir para el que quedó en la elección como A candidato al ninguno. consejo. No, Pero sí, precisamente por establece la eso ley. yo estoy manifestando, no estoy de acuerdo con que ninguno Sí, de pero estos, no y lo he estamos- hecho varias veces, Pero yo sí, he no, votado claro, blanco. claro, yo también voté en blanco. Porque Pero digo, no estoy de votando acuerdo por con ningún- esos es que la bandidos. diferencia del Chao. Consejo Bueno, Nacional- igual eso el Consejo de Estado va a legislar, doctor, Sí. porque le quiero dar la primicia que la otra semana presentamos la demanda ante el Consejo de Estado. Muy bien. bueno, me la Eso es actuar en derecho y eso es lo correcto. me dan los doctor. permisos. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, Gracias, doctor. muy amable. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.